profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio. Hombres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. Fíjense cómo, amados hermanos, arranca esta palabra. En el primera de Juan 3:1 nos dice, ¿verdad? Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Con estas palabras el apóstol Juan abre una ventana para que contemplemos una verdad gloriosa. Que somos hijos de Dios, no por méritos, sino por el inmenso amor del Padre y por su fidelidad. Este pasaje que acabamos de leer no solo nos invita a reconocer nuestra verdadera identidad. Recuerde que hemos venido hablando de nuestra identidad expresada en la cédula celestial, en el pasaporte celestial, en la visa celestial la semana pasada. Y en esta palabra, ¿verdad?, nos invita a reconocer nuestra verdadera identidad. Y también vivir nuestra verdadera identidad. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar realmente en el mensaje central que es ser hijos de Dios, permítanme un paréntesis para explicar cómo es que hemos llegado aquí. En toda la Biblia encontramos dos categorías muy claras cuando se hablan de dos pueblos o naciones, judíos y gentiles. Estas palabras no son culturales ni políticas, son términos espirituales dentro del plan de Dios. Vamos a explicárselos de esta manera, ¿no? Judíos son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Son el pueblo que Dios escogió para revelar su ley, su pacto, ¿eh?, su adoración y sus promesas. Y eso empezamos a verlo en el libro de Génesis. Dios le dijo a Abraham, capítulo 12 de Génesis, que haría de él una nación muy grande y que por medio de esa nación serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Me sigue, no? Más adelante, a través de Moisés, Dios entregó la ley y por medio de los profetas anunció la venida del Mesías. Basta con ver capítulo 9 de Isaías, basta con capítulo 9 de Zacarías. En resumen, ¿verdad?, los judíos son el pueblo escogido para que a través de ellos viniera la salvación del mundo. Por otro lado, los gentiles, ¿quiénes son? Son todas las personas que no son judías. Por eso hablamos de dos pueblos, judíos y gentiles. Es decir, ¿verdad?, todas las personas fuera de ese pacto original que Dios hizo con Abraham. No es un término ofensivo, ni peyorativo, ni es que los gentiles para acá y los judíos para acá, como quisieron creer algunos de ellos. Y hoy en día todavía creen, algunos de ellos. En la Biblia los gentiles eran considerados extraños a los pactos, sin acceso directo a las promesas dadas a Israel. Sin embargo, amados hermanos, amada familia, aquí está una de las maravillas de este evangelio. Desde el principio Dios prometió que todas las naciones, Él no dijo nada más los judíos, dijo todas las naciones, es decir, judíos y gentiles,
también serían alcanzadas por la salvación. Por supuesto, Jesús vio primero al pueblo judío. Pero ¿qué dice la palabra? Los suyos vino. Ajá, y los suyos no le recibieron. Pero su sacrificio, gracias a él, abrió la puerta para que todos los pueblos, tribus y lenguas pudiesen acercarse a él sin distinción. La Biblia explica que Jesús derribó el muro, como lo hacíamos en la alabanza, ¿verdad?, de separación, y creó un solo pueblo, hecho de judíos y gentiles, unidos por la fe en él. Ya se acabó eso de judíos por un lado y gentiles por un lado. Un solo pueblo. Es decir, antes habían dos pueblos, judíos y gentiles, ahora hay un solo pueblo en Cristo. ¿Quiénes son ese pueblo? La iglesia. Un solo cuerpo, una sola cabeza. Que lo hemos venido enseñando en los discipulados. Es decir, ¿verdad?, que en ese nuevo nacimiento que mostrábamos en el video, ocurre el gran milagro, que es que pertenecemos a ese nuevo pueblo. Los judíos muestran entonces fidelidad de Dios, porque es el cumplimiento de la promesa, mientras que nosotros los gentiles mostramos la misericordia de Dios. En resumen, judíos son los descendientes del pueblo que Dios escogió primero para revelar su plan. Y gentiles, todos los demás pueblos del mundo. Y Cristo, ¿qué viene siendo? El puente, entonces, entre ambos. El que une a ambos. Los hace un solo pueblo, que es, repito, la iglesia. Es importante que esto lo internalicemos porque podamos entender más adelante lo que vamos a hablar. Es decir, entonces, que solo aquellos judíos o gentiles que creen en Jesús nacen de nuevo y reciben su obra redentora. Y son llamados pueblos de Dios, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, son llamados hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres un hijo de Dios? Ahora sí, hecho este paréntesis, podemos continuar con la enseñanza. Juan continúa entonces diciendo que los hijos de Dios se distinguen por su justicia, por su amor y por su rechazo al pecado. En el Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 10 que acabamos de leer. ¿Okay? En otras palabras, ser hijo de Dios no es solo un título, es una transformación. Pero la gran pregunta es, hermano Abel, ¿qué significa realmente ser hijo de Dios? ¿Cómo podemos ver esa identidad en la vida diaria? Entonces ahí vienen las respuestas a estas interrogantes. El ser hijo de Dios es uno de los mayores privilegios que podamos tener. A veces no entendemos la magnitud de eso. A veces no logramos entender cómo es que nos amó tanto que entregó a su unigénito. Imagínense el precio, el valor que tenemos nosotros para Dios, para entregar a su único hijo, que derramara su sangre para que nosotros fuésemos entonces, pudiésemos ser también hijos de Él. O sea, un amor así realmente creo que nunca lo vamos a volver a ver. Las razones por las que esto es tan maravilloso son las siguientes. Primero, es una expresión del amor inmenso de Dios.
Juan comienza diciendo, mirad cuál amor. Es decir, está diciendo, o sea, es realmente eso que él hizo, significa que no es un amor cualquiera, es un amor que sobrepasa cualquier razonamiento humano. Y dicho esto, me recuerdo cuando él le dice a Abraham, toma a tu hijo y ofrécemelo en sacrificio. Tremendo, ¿no? Yo me imagino allí a Sara. ¿Sara sabía o no sabía que eso iba a pasar? La Biblia no nos dice nada de eso. Pero a lo mejor sentía algo en el corazón, sentía algo de que se llevó a Isaac, se llevó al hijo. ¿Y dónde está la ofrenda? O sea, de verdad que ese es un amor incomparable. Entonces fuimos adoptados por gracia y no por mérito. Dios nos escogió y nos dio una nueva identidad. Es decir, que nos dijo, ven a formar parte de mi familia. En Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos una identidad celestial. Ser hijo de Dios significa que ya no pertenecemos a este mundo. Y lo explicábamos la semana pasada. Ya no somos de este reino. Pertenecemos al reino celestial. En tercer lugar, en cuarto lugar, tenemos una herencia eterna. Ser hijo de Dios significa que somos herederos de su reino. Y aunque aún no vemos lo que seremos, lo dice la palabra, ¿verdad? En esta primera de Juan capítulo 3, que seremos semejantes a Cristo cuando Él se manifieste. Recordemos por un momento el pasaje que nos narra la transfiguración. ¿Se recuerdan? ¿Okay? Cuando Él sube, deja abajo a Pedro, a Juan, a Santiago, y tuvieron que bajar los ojos porque la luz que se veía era de tal magnitud que no les permitía ver lo que allí estaba pasando. De igual manera, cuando Moisés subía a la montaña, o sea, era imposible que Moisés pudiera ver la majestuosidad del rostro de Dios. Al contrario, cuando regresaba él, en su luz reflejaba la presencia del Señor. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y por eso lo decía el salmista, hoy en la mañana, nuestra historia no termina en la tierra. Como hijos de Dios heredaremos vida eterna, gloria y comunión con Él para siempre. También tendremos una nueva naturaleza transformada. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para vivir en santidad y alejarnos del pecado. Esta palabra que vimos en Juan, primera de Juan 3, capítulo 9, nos señala, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Lo importante es que aunque no somos perfectos, ¿okay?, ya no somos esclavos del pecado. El Espíritu de Dios nos da poder para vivir en victoria. Ahora bien, tenemos una relación íntima con el Padre, ¿verdad? Ser hijo de Dios no es solo tener un nombre, sino vivir en comunión cercana con Dios. Podemos hablarle como un Padre amoroso que escucha y guía y corrige con ternura. Porque tal como lo señala Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud,
sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y por eso entonces el padre de este niño que fue adoptado, cuando se arrodilla y le habla a los ojos a ese niño, pues le habló al corazón y despertó en él entonces quebrantamiento. Y fue cuando ese niño por fin entendió lo que significaba ser un hijo adoptado, un hijo, ¿verdad?, que tenía ya un padre que lo amaba con aquel amor, ¿verdad?, que era capaz de arrodillarse y expresarlo ante él. En quinto lugar, confianza y amor, sabiendo que Él nos recibe como a sus hijos amados. Porque podemos acercarnos a Dios sin miedo. Ese es uno de los privilegios de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es lo más maravilloso porque significa que Dios no solo nos perdonó, sino que nos adoptó en su familia. Somos amados y transformados. Pregúntele al que esté a su lado, ¿te consideras un hijo de Dios? La pregunta es entonces, ¿cómo debe vivir un hijo de Dios? En primera de Juan, capítulo 3:3 leímos: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol Juan nos enseña que ser hijo de Dios no es solo un privilegio, sino también una gran responsabilidad espiritual. Nuestra manera de vivir debe expresar realmente que somos hijos de Dios. Debe reflejar el carácter de Cristo. Tremendo compromiso, ¿no? Ser hijo de Dios. Por eso Él, cuando fue bautizado, Jesús, que fue la expresión del Padre desde arriba, he allí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En la transfiguración también lo dijo: he allí mi Hijo amado, en el cual también, ¿verdad?, yo tengo complacencia. Entonces veamos ahora cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios. Y después que escuchen estas formas de cómo vivir un hijo de Dios, dentro de su corazón ustedes dirán: soy un verdadero hijo de Dios. Primero, vivir con una vida de pureza y santidad. Quien espera ver a Cristo algún día debe buscar vivir ahora de una forma digna de Él. Debo aclararles, amados hermanos, que la pureza no significa perfección, sino una vida separada del pecado y dedicada a Dios. Basta con recordar un solo evento en la Biblia, en Génesis capítulo 39. José se rehusó a pecar ante las pretensiones y las tentaciones de la esposa de Potifar. ¿Okay? Y diciendo: ¿cómo haría yo este grande mal y pecar contra Dios? Su fidelidad, su amor a Dios, confirmó que amaba más a Dios que a los placeres momentáneos del momento. Un hijo de Dios cuida su mente, su palabra y su corazón, sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Segundo, vayan tomando nota, los que estén tomando nota. Viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Primera de Juan, capítulo 3:6, explica que permanecer en Cristo significa andar en obediencia continua. El Hijo de Dios no vive practicando el pecado. Cuando falla se arrepiente y vuelve al Padre. Esto significa practicar el pecado, porque aquí tenemos un ejemplo.
David pecó, pero se arrepintió profundamente. El Salmo 51 es una expresión de ese arrepentimiento de David. Su obediencia no fue perfecta, pero su corazón siempre regresó a Dios. La obediencia no es una carga, sino una evidencia de amor. Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Tercero, amando a los hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios. Eso lo leímos en 1 de Juan 4:8. El amor es la marca distintiva. Ser hijo de Dios no se trata solo de palabras, sino de acciones que reflejan el corazón del Padre, y el ejemplo clásico que evidencia ese amor es el del buen samaritano, ¿verdad? Mostró amor genuino al ayudar al herido sin esperar recompensa. Un hijo de Dios incluso ama a los difíciles de amar. Personas que cuesta amarlas, ¿verdad? Por su comportamiento, por su conducta, no todos somos moneditas de Dios. Pero sin embargo, un hijo de Dios debe amar a todos, incluyendo el que no nos guste amar. Y lo tiene como estilo de vida, no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. El hijo de Dios no debe sentirse cómodo haciendo lo que ofende al Padre. Algún ejemplo de esto es que Pedro negó a Jesús, pero su corazón se quebró, lloró intensamente y no pudo seguir pecando en paz. Él se arrepintió y siguió su vida consagrada al Señor. Si somos sus hijos, el Espíritu Santo nos corrige y nos lleva al arrepentimiento cuando fallamos. Ahora, si seguimos pecando y pecando y es como si nada pasara, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Quinto, reflejando el carácter de Cristo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Lo acabamos de leer en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Un hijo de Dios imita a su padre. Por eso es tan importante la conducta del padre en el hogar, que es el sacerdote del hogar. El hijo va a estar viendo cómo se comporta el padre. Porque es que si el hijo que va creciendo, o la hija que va creciendo, ve que el padre, su padre insulta a la esposa, no está modelando, y dice que es hijo de Dios, no está modelando realmente de acuerdo a los principios cristianos. Si Cristo es justo, sus hijos deben vivir con integridad, verdad y bondad. Esteban, el que fue apedreado, lleno de espíritu, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalo, ¿verdad? Porque definitivamente no sabe lo que están haciendo. Es decir que aunque nos sintamos ofendidos, a que nos sintamos realmente que estamos siendo vilipendiados, lo que nos corresponde es, Padre, lo pongo en tu trono, perdónalos porque realmente no sabe lo que están haciendo. No nos corresponde a nosotros ni juzgar ni buscar venganza. Nuestra conducta debe hacer que otros vean a Cristo en nosotros, incluso en medio de la prueba. Repito, nuestra conducta debe hacer que otros vean a Cristo en nosotros, incluso en medio de la prueba. Ser hijo de Dios no es solo un título, es una forma de vivir cada día. Es por eso que debemos parecernos más a Jesús, reflejando su amor y su santidad. El mundo, es decir, los que no han conocido de Dios, sabrán quién es nuestro Padre cuando vean en nosotros el nuevo carácter de su Hijo. Por eso que Nicodemo estaba
¿Y qué es este que me está hablando? ¿Cómo es que voy a nacer de nuevo? Le decía Nicodemo a Jesús. Porque es que nacer de nuevo, porque normalmente decimos, ¿quieres hacer la oración de fe? Para que recibas a Cristo en tu corazón y a partir de allí nace de nuevo. O nacer de nuevo es mostrar más adelante con nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras omisiones que realmente hemos nacido de nuevo. Es un estilo de vida. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y tenemos que vivir esa nueva vida. Yo le decía la semana pasada que a pesar de que aparento casi 70 años, apenas tengo 25 años. Porque hace 25 años nací de nuevo. Entonces, rápidamente, porque el tiempo es implacable. ¿Qué diferencia hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Que el apóstol Juan lo señala allí en la palabra que es el texto base de esta enseñanza. Mientras que los hijos del diablo reflejan el carácter del enemigo por medio del pecado y la desobediencia, ¿verdad? Ser hijo de Dios implica haber nacido de nuevo y vivir conforme a su voluntad. Lo primero que tenemos que comparar es la relación con el pecado. Todo aquel que permanece en Cristo no debería pecar. Y si peca, tiene que arrepentirse y volver a tomar el camino de obediencia al Señor. No puede tener el pecado como estilo de vida. Mientras que el hijo del diablo, si no está en pecado, no es feliz. Ese es su estilo de vida, vivir en pecado. Su actitud hacia los demás, ¿no? El que no ama a su hermano no es de Dios. Aquel hermano que me venga a decir, ¿sabes qué? Yo odio al hermano tal. No lo tolero, no lo aguanto. ¿Quién me está hablando? ¿Un hijo de Dios o un hijo de quién? Dile a que está a tu lado, ¿tú eres hijo de Dios? Un hijo de Dios vive en amor, en perdón y en servicio. Mientras que el hijo del diablo guarda rencor, odio, indiferencia, división, contienda y desprecio, no tiene compasión ni misericordia. El Hijo de Dios, por el contrario, tiene todos esos atributos en positivo. Ejemplo bíblico es lo que me pasó a mí con Caín. Yo me llamo Abel. Okay. Ahí tenemos un ejemplo de que quién era el hijo del diablo y quién era el hijo de Dios. Envidia de Caín causó que matara a Abel. La manera de vivir es muy importante. Revisemos nuestra manera de vivir. El que hace justicia es justo como él es justo, los hijos de Dios. Los hijos de Dios practican la justicia, la honestidad y la verdad. La vida de un hijo de Dios busca agradarle. En todo refleja la luz de Cristo. Los hijos del diablo viven en mentira, en injusticia y en engaño. Buscan el beneficio propio por encima del bien y su estilo de vida contradice la palabra. Un hijo de Dios nace del Espíritu Santo, ¿eh? Es transformado por la gracia del nuevo nacimiento del que le hablaba Jesús a Nicodemo. Tiene el ADN espiritual del Padre Celestial. Un hijo del diablo es guiado por la carne y el orgullo. Por eso en el video vimos que el que de la carne es, y el del espíritu es. Como ejemplo tenemos a Judas Iscariote,
estuvo cerca de Jesús, pero su corazón nunca fue transformado. Su traición mostró su verdadera naturaleza. Y por último, el destino eterno. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los hijos de Dios tienen la esperanza de la vida eterna, que seremos semejantes a Cristo cuando Él venga. Y moraremos para siempre en la presencia del Padre. Gloria a Dios. Mientras que un hijo del diablo permanece bajo condenación, ya está en condenación. ¿Okay? Y la vida eterna que a él le depara es la condenación eterna. Van a seguir muertos de por siempre. Y cierro con esto, ¿verdad? La verdadera diferencia no está en las palabras, sino en el fruto de la vida de Dios. Se demuestran en cómo vivimos, amamos y obedecemos. No hay un punto medio, amada familia. O reflejamos la luz de Cristo o vivimos en tinieblas. ¿Por qué el pecado no tiene lugar en la vida de un hijo de Dios? El apóstol Juan nos dice que el Hijo de Dios nunca peca, tal como lo dijimos, ¿verdad? Sino que no puede usar, ¿verdad?, el pecado como un estilo de vida. Y por supuesto, ¿verdad?, ya que hemos hablado, ¿verdad?, de el nacer de nuevo, el apóstol Juan utiliza esta palabra poderosa, simiente, que en griego significa esperma, ¿no?, que significa semilla, principio de vida, que da origen en algo nuevo. Y cuando dice que el nacimiento de Dios, ¿verdad?, permanece en nosotros, está hablando de ese nuevo ADN espiritual. Si realmente nosotros hemos abierto nuestro corazón, con fe hemos orado para que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones y nos selle como hijos de Dios, tengan la seguridad, y lo hablaba con mi hermana Nexia ayer, que la salvación no la vamos a perder. Ahora, si para que complacer al vecino, a la novia o al novio, o porque está de moda y nos dice, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad, que si nos convertimos en evangélicos, Dios nos va a prosperar y tal. Y bueno, vamos a hacer la oración de fe, eso es facilito. Evidentemente, pues no vamos a nacer de nuevo. Es necesario que sea por amor al Padre, por convencimiento, que demos ese paso para poder entonces formar parte de su familia, es ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces, lo dijimos en aquella enseñanza de cédula y pasaporte, que en esa partida de nacimiento espiritual va a aparecer entonces, ¿quién es tu padre? Dios. ¡Pum! Nos dan la cédula. Al revisar la cédula espiritual, ¡pum!, nos dan el pasaporte. Y al ver la cédula y el pasaporte, entonces vamos a tener la visa celestial para poder entrar en el reino de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Significa entonces que hemos recibido una nueva naturaleza, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. En ese nuevo nacimiento, Dios cambia lo que somos en esencia. Ya no tenemos una naturaleza dominada por el pecado, sino una que anhela obedecer y agradar a Dios. Saulo de Tarso, imagínense ustedes, pasó de perseguir cristianos a ser el apóstol de Cristo. Pasó a ser Pablo. Y es un testimonio grandioso, ¿verdad?, de lo que es el poder transformador de un nuevo nacimiento divino. Un verdadero cristiano no solo cambia su conducta, sino que su corazón consagrado a Dios, dedicado a Él,
permite que el Espíritu Santo nos guíe y nos corrija. ¿Okay? Y significa también que daremos fruto espiritual, tal como lo expresa Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que son, ¿verdad?, templanza, paciencia, paz, todo eso, ¿verdad?, que son 9 atributos del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos reconocer, amados hermanos, si realmente somos hijos de Dios? ¿Cómo pueden saber ustedes si realmente quien les está hablando es un hijo de Dios? El apóstol Juan nos enseña que ser hijo de Dios no es una sola confesión de labios. Porque me pueden preguntar, hermano, ¿pero usted hizo la oración de fe? Sí. Ah, entonces usted es un hijo de Dios. Ya va, un momentico. Eso no es así tan fácil. Sino que es una realidad que se evidencia en la vida diaria. Podemos reconocer si somos verdaderos hijos de Dios al examinar el fruto que produce nuestra relación con Él, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Padre. Por la práctica de la justicia, por el amor hacia los demás, por la victoria sobre el pecado. Todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Fíjese que no estoy diciendo no peca, no practica el pecado. Por la presencia del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de quiénes somos. Por el deseo de parecernos a Cristo. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Dile al que está a tu lado, ¿tienes el deseo de ser semejante a Cristo? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué propósito entonces tuvo Dios? ¿Tenía necesidad Dios de hacernos hijos suyos? ¿O con Jesús nada más le bastaba? Es una gran pregunta, ¿verdad? Primero, para manifestar su amor. Por eso comienza en la cita bíblica que leímos: mirad cuán amor nos tiene el Padre para que nos adopte como sus hijos. Él necesitaba de alguna manera manifestar a través de que nos convirtiéramos en sus hijos su amor. Para reflejar su carácter en nosotros. Para vencer el pecado y al enemigo. Para hacer testimonios en el mundo. Sal y luz debemos ser en el mundo. Y lo único que podemos son sus hijos. Para dar su gloria eterna. No vamos a tener la gloria eterna si primero no somos hijos de Dios. Repito nuevamente, ser hijo de Dios nos permite, nos da acceso para tener la visa celestial. Para finalizar, veamos a Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombres hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? O si se lo pide un pescado, le dará, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pida?
profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio. Odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.